alguna pregunta respecto a las sesiones anteriores. En caso tal, pueden alzar la mano o simplemente habilitan el micrófono. Entonces, listo. ¿Me dejan saber si están viendo mi pantalla? Sí, ya la estamos viendo. Listo, perfecto. Entonces, hoy sería ya la cuarta sesión. Ah, Sería la última sesión. Sí, Daniel. Rigoberto tiene la mano levantada, entonces Eh, puedes abrir tu sí, micrófono. buenos días. Buenos Mire, días. la semana pasada yo no pude acceder, no he estado en el horario, pero lastimosamente no me permití acceder. Yo no sé si habría la posibilidad de que compartan la sesión anterior, porque me imagino que ha sido un tema también muy interesante. Gracias. Sí, pues menos mal nos hace recordar eso y pues es simplemente que recordemos que tenemos lo de la página. En este se están subiendo, pues, por ejemplo, los procedimientos para la instalación, los datos de ejemplo que estamos usando o los que tú puedes usar para jugar con la aplicación y las sesiones están siendo grabadas. Entonces, como tal, la sesión número uno la encuentras aquí. Acá encuentra, por ejemplo, los slides en PDF, algunos links adicionales y en cuanto a las encuestas que se hacen día a día. Entonces, por ejemplo, la sesión número 2 también está siendo grabada. Simplemente vas al enlace que está aquí de la presentación y te redirige al YouTube y ahí puedes mirar cada una de las sesiones. Entonces, la sesión número 3 que fue la anterior, también la puedes ver ahí. Algunas encuestas que hicimos también. Entonces, ya ahorita por el chat le compartimos de nuevo cuál es como el enlace de la página para que podamos acceder a esta y simplemente recordar de pronto los conceptos que vimos en las sesiones anteriores. Entonces, recordar eso y bueno, vamos a arrancar un poco ya con lo del tema del día de hoy, que sería, en la sesión anterior vimos un poco del análisis espacial individual, en el que estuvimos viendo también un poco de las diferencias, de si tomamos, por ejemplo, nuestro genotipo como un efecto aleatorio, si lo tomamos como un efecto fijo. Ahí estuvimos comparando estos dos, pues como tal las estimaciones, que serían los blabs y los blues. Y pues el día de hoy vamos a ver es un poco qué sucede, por ejemplo, cuando se tienen checks en este tipo de análisis. Y vamos a ver múltiples rasgos y también en los ensayos multiambientales. Entonces, lo de la sesión anterior estamos comparando un poco de los blue y los blue. Estamos viendo que, por ejemplo, la pendiente de la regresión entre estas dos nos daba, por ejemplo, la heredabilidad. Eso nos medía como tal el shrinkage. Veíamos que, por ejemplo, el rango de cada uno de ellos pues iba a variar porque pues, simplemente cuando se toma como aleatorio hay unos supuestos atrás de la distribución, entonces ellos iban como tal, hay un efecto de agotamiento como hacia la media, entonces pues como tal iban a ser unos valores en un rango menor que si por ejemplo lo comparamos con los blues. Entonces, esto era en cuanto a si tomar el genotipo como fijo y el genotipo como aleatorio. Entonces, ahora vamos a ver, por ejemplo, en el caso de que se tome como BLAP, es cuando se quiere, por ejemplo, estimar parámetros como la varianza genotípica o la heredabilidad. Entonces, estos parámetros que queremos estimar se ven bastante afectados cuando se tienen de pronto genotipos muy extremos. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. En la página he puesto unos datos que son simulados. La página está aquí, los datos de ejemplo. Acá en la número 7 encuentra los datos, aquí los puedes descargar y simplemente importarlos dentro de la aplicación. Perdón. Y bueno, entonces estos datos están simulados bajo cierta heredabilidad. Es decir, yo ya conozco cuál era la heredabilidad de este experimento. Entonces hay un total de 382 individuos replicados dos veces y tenemos dos controles adicionales replicados 18 veces en el campo. Estos checks son totalmente opuestos y presentan un comportamiento bastante diferente del resto de la población. Entonces, estos están así, simplemente tenemos dos réplicas. Los verdes en este caso serían los checks 1
el check número 2 son los azules, y los en color naranja, como anaranjado rosado, serían el resto de genotipos. Entonces, algo que podemos hacer previamente es simplemente mirar, bueno, entonces vamos a mirar el rasgo rendimiento. El check número 1 cómo se comporta, el check número 2 cómo se comportan, los que no son checks cómo se comportan. Más o menos nos permite ver por medio de un diagrama de cajas que los check número 1 pues tienen un comportamiento bastante bajo, el check número 2 bastante elevado comparado con los que no son checks. Entonces, algo que podría surgir es, ¿qué sucede con la varianza genotípica y la variabilidad y la heredabilidad cuando se tienen este tipo de escenario? Es decir, el check, pues simplemente los checks son mucho más extremos que nuestro resto de genotipos. Entonces, para empezar, hasta aquí vamos a hacer simplemente una encuesta para medir, para mirar qué opina usted, por ejemplo, sobre esto. Entonces, ¿qué sucede si... Entonces recuerden cómo podemos acceder. Simplemente vamos a esta página, menti.com, y accedemos con este código. Entonces la pregunta va encaminada, bueno, si yo tengo unos checks que son totalmente extremos o un poco alejados del resto de mi población, el componente o el cálculo de la varianza genotípica o la heredabilidad, ellos cómo se van a ver afectados por estos checks. Entonces, recordemos cómo podemos acceder. Entonces, vamos a menti.com y simplemente digitamos el siguiente código. Entonces, tenemos, por ejemplo, 3 personas. Entonces, vaya más o menos como pensando qué sucedería con la estimación de la varianza genotípica y la heredabilidad cuando yo tengo algún genotipo o algún check que tiene un comportamiento totalmente diferente del resto de la población. Entonces, por ejemplo, la heredabilidad será más grande, será más baja, la heredabilidad se va a cero o algo que uno pueda pensar. Entonces, aquí tenemos 7. Hay 12 personas conectadas en este momento. Ok. Listo. Ahí se desconectó uno. Ah, no, bueno. Entonces vamos a esperar un segundo más. Entonces recuerden cómo accedemos, menti.com, y este sería el código para acceder. Ok. Entonces yo creo que arranquemos con estos 7 simplemente para mirar cómo estamos. Entonces, bueno, ¿qué sucede con la varianza genotípica y la heredabilidad cuando se tienen checks, por ejemplo, en este caso, que son extremos? Entonces ahí tenemos 45 segundos para responder. Entonces, se hacen más pequeñas, es decir, si tenemos estos checks extremos, la varianza genotípica y la heredabilidad se hacen más pequeños, se hacen más grandes, se van a cero. ¿Qué sucede en ese escenario? Entonces, exacto, muy bien, entonces se hacen más grandes, es decir, porque el tener esos genotipos, en realidad me estarían inflando, de cierto modo, la varianza genotípica y la heredabilidad. Entonces, lo que uno debería hacer es tratar de excluir esos checks de nuestros análisis y ya luego, posteriormente, sí, hacer una estimación de cuál es la varianza genética y cuál es la heredabilidad, que estos serían unos parámetros más reales asociados a la población. Entonces, vamos a continuar acá. Entonces, ahorita lo vamos a ver directamente en MrBeam, pero entonces aquí lo que yo he hecho es tomar unos screenshots de, bueno,
cuál es la varianza genotípica asociado cuando simplemente no hago una distinción de lo que es check y lo que no es check. Y cuál sería la varianza cuando hacemos una separación de los que son checks. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una varianza de 0,176 y cuando los quitamos, la varianza genotípica se reduce. Entonces, es decir, esta estimación sería mucho más confiable que la que tenemos incluyendo los checks. Entonces, ¿qué sucedería con la heredabilidad? Entonces, la heredabilidad, por ejemplo, en este escenario es 0,56. Pero entonces, esta heredabilidad se ve un poco más inflada. Y pues si la comparamos con la otra, tenemos el 0,41. Recordemos que los datos son simulados bajo una heredabilidad de 0,4. Entonces, bueno, la estimación ahí es aproximadamente igual. Pero entonces lo que queremos es en realidad llegar a este 0,4, que sería bajo los cuales la población está simulada. Entonces, uno lo que podría mirar es esa comparación del nivel de shrinkage. Por ejemplo, si tomamos el blue tiene una variabilidad mucho más grande. Si tenemos el BLAP, vamos a ver cómo, incluyendo estos checks, que hay un nivel de shrinkage, pero no es tanto como si cuando en el momento de que yo excluya esos checks. Es decir, en este momento lo que hago es excluir esos checks, entonces es decir, ya esta estimación va a ser mucho más confiable que si simplemente incorporo o simplemente dejo esos checks dentro del análisis. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer esto dentro de Mr. Beam. Vamos a ver aquí, segundo. Listo, entonces aquí lo que hacemos es simplemente ya vamos a abrir Mr. Bean y lo que vamos a hacer es importar la data que tenemos aquí en datos simulados espacial check con checks. Entonces simplemente la descargamos y aquí ya la importamos. Entonces acá vamos a la sesión número 4 y data con checks. Tenemos repetición, fila, columna, genotipo. Acá esto nos distingue lo que es check y no check y el rendimiento. Entonces, vamos a ver, pues simplemente con estadísticas descriptivas un poco mirar cómo, por ejemplo, están en el campo distribuidas, por ejemplo, por las filas y las columnas, simplemente cómo está por repetición. Por repetición y digamos, por ejemplo, si queremos ver lo que es check, dónde quedaron los que son checks y los que no son checks. Entonces, por ejemplo, todos estos serían los que no son checks, los que están como en rosado. Los verdes serían el check número 1 y los azules serían el check número 2. Entonces lo que podemos hacer de nuevo es graficar esto por medio de un boxplot. Por ejemplo, seleccionamos la variable rendimiento y miramos cómo es la distribución de cada uno de estos grupos. Entonces, los que no son checks, esta sería como la distribución, esta sería el check 1, siempre tienden a ser muchos valores más bajos que el resto de la población, y los checks número 2 tienen un comportamiento mucho más alto con respecto a los demás grupos. Entonces, recordemos que lo que uno puede hacer un chequeo es también por medio de filas y columnas, con el objetivo de pronto de mirar otros patrones que también están afectando, de pronto adicionales a ese. Las filas, por ejemplo, por repetición, en el caso de que se quiera ver si de pronto hay una diferencia entre réplica 1 y réplica 2. Entonces, por ejemplo, en este caso vemos que la repetición 1 tiene unos rendimientos mucho más bajos que la repetición número 2. Es bastante evidente en este caso. Y también por medio de la distribución, es algo que simplemente podríamos ver. Entonces, por medio de réplica, entonces vemos que, por ejemplo, la repetición número 2 tiene rendimientos mucho más altos que la repetición número 1. También, por ejemplo, vamos a ver la distribución por checks. Entonces vemos que el check número 2 tiene los rendimientos más altos, de resto de la población tiene un comportamiento intermedio y los checks número 1 tienen un comportamiento bastante bajo comparado. Si se quiere ver de pronto ya las descriptivas estadísticas, de pronto de la media, la desviación estándar, los cuartiles, cierto coeficiente de variación, entonces también podríamos mirarlo aquí directamente.
Entonces, listo, vamos a saltar. Ya una vez hemos como visualizado un poco nuestros datos crudos, lo que podemos hacer es saltar al análisis espacial. Entonces, lo primero que vamos a seleccionar es la variable respuesta, ¿cierto? Después seleccionamos el genotipo y aquí pues se va a habilitar una ventana que dice lo que es check, es decir, nos permite identificar cuáles son los checks. Entonces, lo que tenemos que hacer es escribir cuáles de esos genotipos son checks. Entonces, en este caso seleccionamos el check número 1, 2 y el check número 1, ¿cierto? Esos serían los genotipos que yo quiero que se tomen como checks dentro del análisis. Acá ya simplemente vamos a seleccionar la columna y la fila. El resto de componentes los podemos dejar así por ahora y simplemente vamos a correr el modelo. Entonces aquí, por ejemplo, ya tendríamos ya como tal... Ah, lo que vamos a hacer primero es, supongamos que no vamos a hacer una distinción. Entonces no seleccionamos nada, simplemente corremos el modelo y miramos los parámetros que hemos obtenido, que ha mostrado ahora anteriormente. Es decir, por ejemplo, esta era la variabilidad 0,56 y la varianza genotípica, por ejemplo, 0,176. Entonces lo que podemos ir es directamente ir a ver los blobs, en este caso porque estamos tomando el genotipo como aleatorio. Y entonces vemos es que los checks tienen un comportamiento bastante diferente al resto de los genotipos que se están testeando. Entonces, aquí es donde radica como la importancia de hacer esa distinción de los que son checks y los que no son checks. Volvemos, simplemente seleccionamos cuáles son los checks 2, check 1 y analizamos de nuevo el modelo. Entonces aquí ya vemos que, por ejemplo, la varianza genotípica baja y la heredabilidad también se reduce, es decir, ya no tenemos 0,56, sino que tenemos 0,41. Y lo mismo con la varianza 0,105. Entonces, es decir, ya vamos a observar una distinción en lo que es check y lo que no es check, que serían el resto de las variedades. Entonces, ya con base a esto, ya tenemos como tal una buena estimación de los componentes de varianza y la heredabilidad. Aquí podríamos ver, por ejemplo, lo que veíamos en cuanto a la distribución de los datos crudos, que la repetición 1 tenía un comportamiento diferente a la repetición 2. Eso es algo que se evidencia aquí en la tendencia espacial, es decir, los datos, los colores amarillos quiere decir donde hubo mayor, en este caso rendimiento, y los datos azules es donde hubo menor rendimiento. Y aquí se ve un efecto marcado simplemente de la repetición, pero entonces está siendo también modelado por las componentes espaciales. Entonces, de hecho, en los datos crudos se evidencia ese patrón y, y aquí podemos ver también la tendencia espacial en 3 dimensiones que nos hace evidenciar un poco más esa tendencia, es decir, la repetición. Vamos a irnos a la data cruda y vamos a ver cuál era la repetición 1 y la repetición 2. Simplemente vamos de vuelta acá y lo que hacemos es colorear por repetición. Entonces la repetición 1 es la de abajo y la repetición es la de 2 es la de arriba. Entonces esto sería lo que estaría ocurriendo y esto sería como lo estaríamos modelando. Entonces ya en el caso de que se quieran descargar ya de pronto los blobs, entonces ya podemos descargar aquí los efectos aleatorios, los efectos fijos asociados a los genotipos, dependiendo de si lo tomo como fijo, dependiendo de si lo tomo como aleatorio. Es importante también mencionar algo aquí, es que si esto es para el caso de que yo quiera calcular estos componentes, varianza genotípica y heredabilidad, pero cuando yo quiero simplemente tomar mi genotipo como fijo, es decir, no me interesa el componente de varianza y la varianza genotípica, perdón, la heredabilidad, entonces simplemente si yo dejo el genotipo como fijo, esta distinción ya no va a hacer ningún efecto, porque recordemos algo que yo mencionaba anteriormente, es que para efectos fijos, todos los valores son posibles y es decir, no hay supuestos acerca de los posibles valores que ellos puedan asumir. Así que simplemente eh, no va a haber como una restricción asociada a esos efectos, entonces si se toma como fijo,
Es decir, no me va a afectar algún otro parámetro y simplemente voy a obtener las medias marginales como tal para cada uno de los genotipos. Pero entonces, es simplemente a resaltar eso, es decir, que ya si tomo mi genotipo como fijo, esta distinción de checks y lo que no es checks ya no tendría mucho sentido. Entonces, listo. Hasta aquí, entonces lo que hemos visto es simplemente el análisis haciendo distinciones de checks y no checks, ¿cierto? Vemos de pronto la importancia de que en el momento de yo calcular una componente de varianza o una heredabilidad, hacer esa distinción para obtener unas buenas estimaciones. Entonces ya con esto, un segundo, eh, podemos saltar ya a la parte de múltiples rasgos. Es decir, ¿para qué nos permite entonces, qué nos ayuda esta parte de los múltiples rasgos? Pues simplemente, en el caso de que se tengan, no se quiera analizar simplemente uno, es decir, generalmente lo que se hace en campos, bueno, se toma rendimiento, pero también hay otras variables que se toman. Entonces es de interés conocer, por ejemplo, qué relación hay entre ellas, entre cada par de rasgos. Por ejemplo, días a floración y días a madurez. Por ejemplo, en este plot que tenemos aquí, lo que vemos es que entre ellos está bastante correlacionado. El, lógicamente el rendimiento con el peso total de las semillas va a estar muy relacionado, simplemente de pronto lo que cambian es algunas de las unidades. Entonces, esto nos va a permitir entonces estudiar la correlación que existe entre cada par de rasgos. Lo que uno puede hacer es usar las correlaciones de Pearson, ¿cierto? También simplemente cuantificar si son significativas estas correlaciones o no. Y también lo que uno puede hacer es un análisis de componentes principales para estudiar, pues, a su vez esa relación que existe entre ellos. En el caso, también nos permite es, por ejemplo, si yo quiero el BLAP para todos los rasgos. Entonces simplemente con este módulo podemos simplemente correr todos los rasgos y ya simplemente obtendría las estimaciones, es decir, de los efectos aleatorios o los efectos fijos para cada uno de los rasgos. Y, por ejemplo, tabla de resumen para cada uno de los rasgos, que sería, por ejemplo, la varianza genotípica, heredabilidad, coeficiente de variación, de pronto cuántos datos atípicos encontraron en cada uno de los rasgos, ¿cierto? Entonces, para esto, es que más o menos nos serviría la parte del módulo de múltiples rasgos. Entonces, aquí, pues vamos a ir directamente a un ejemplo, pues que en estos momentos se está haciendo aquí en CIAT. Y aquí le voy a pasar un momento la hoja a Daniel para que él nos muestre con los datos que se están analizando actualmente. Entonces voy a soltar la pantalla, Daniel, ¿listo? Ok, déjenme saber por favor cuando estén viendo mi pantalla. Ok. Entonces ahí está cargando todavía. Ok, Ahí ya la vemos. listo, vale, muchas gracias. Ok, gracias Johan. Entonces, como decía él, pues básicamente les voy a mostrar un ejemplo de un ensayo que se hizo aquí en Colombia de frijol, porque pues frijol es nuestro cultivo favorito. eh, un ensayo que se hizo de virus, un virus del arrugamiento de la hoja que últimamente está como cobrando mucha importancia aquí en Colombia. Entonces, bueno, estoy aquí entonces en el módulo de Shiny. Digamos que este es el acceso web para ingresar a la aplicación, pero en este caso no quiero utilizar el acceso web porque de pronto puede colgarse o algo así, entonces voy a usar directamente el que tengo instalado aquí en mi máquina. Entonces, bueno, entro por aquí en la sección del menú, voy a la sección de cargar datos y aquí voy a seleccionar cuál es el archivo que contiene mis datos que voy a analizar. Entonces, en este caso es este archivo CSV que está separado por comas. Entonces, ya cuando veo que mis datos más o menos se ven bien y que las columnas son las que yo esperaba, etcétera, entonces puedo pasar directamente a ver digamos, a visualizar cómo se veía mi ensayo espacialmente. Entonces para eso voy a utilizar este módulo de scatterplot o de diagrama de puntos y simplemente voy a graficar cada uno de los puntos como filas y columnas, las coordenadas filas y columnas. Y les voy a poner un color de acuerdo a la repetición que tenían. Entonces para que ustedes puedan ver más o menos cómo está organizado este ensayo en el campo.
Entonces mientras se carga aquí la gráfica, vamos a ponerle un poco grande aquí. Entonces aquí como ustedes pueden ver, entonces tenemos tres colores y bueno, y unos plots que no tenían asignada ninguna repetición. Entonces tenemos los plots de color rojo en repetición 1, repetición 2 en verde y repetición 3 en azul. Como ustedes se pueden dar cuenta, las repeticiones no son completamente uniformes, no son 100% homogéneas. Y esto es porque había algunas limitaciones en el espacio, en el campo en el que se hizo este ensayo. Entonces, digamos, por esas limitaciones tocó más o menos adecuar un poco la forma que tenían estas repeticiones en el campo. Entonces, pero digamos que a grandes rasgos esto no, pues no es una limitación. También podríamos ver acá cómo estaban distribuidos las repeticiones en el campo, perdón, los checks. Eh, entonces aquí, por ejemplo, hay una variable que yo llamé check dentro de mi tabla y básicamente esta variable muestra en dónde están mis testigos resistentes y mis testigos susceptibles. Entonces, como yo les mencionaba, este es un ensayo en el que se está evaluando virus en el campo, en una zona que tiene alta presión por esta enfermedad que es transmitida por mosca blanca. Entonces, en este caso, en este ensayo se ubicaron filas de plots o filas de parcelas con los testigos susceptible y el testigo resistente. Entonces, cada 10 plots se ubicaba toda una fila de testigos. Entonces, pues aquí podemos ver más o menos que están, digamos, arbitrariamente puestos, o sea, cada 10 filas, y digamos que eso ayudaba más o menos a monitorear cuál era el comportamiento de la enfermedad durante el ciclo del cultivo. Entonces aquí estamos viendo básicamente pues eso. Entonces listo, ya después de verificar más o menos cuál era el comportamiento la localización espacial de cada uno de mis plots en el campo, entonces voy a pasar directamente a, em, a las variables. Entonces aquí, como ustedes se pueden dar cuenta en el menú, entonces siempre hemos estado utilizando este módulo de single site o análisis de ensayos individuales y en este caso voy a pasar al módulo de trade by trade en el cual yo puedo analizar múltiples rasgos al mismo tiempo. Entonces, en este caso, en este ensayo se evaluaron pues diferentes variables que estaban, digamos, relacionadas con la respuesta de resistencia a la enfermedad por parte del frijol. Entonces, en este caso, ¿cuáles son mis variables respuesta? Entonces, básicamente tengo cuatro variables respuesta. Una que es la clorosis, que yo la denominé así como clor. Otra que es el arrugamiento, que es que tanto se arrugan las hojas, porque bueno, este virus se llama el virus del arrugamiento de la hoja y lo que produce es un entorchamiento, un arrugamiento no solo de las hojas, sino también de las vainas. Entonces tenemos arrugamiento y también tenemos el achaparramiento, o esto es algo que también se denomina como el, ¿cómo es que se llama? Bueno, es un síntoma básicamente en el cual las plantas se crecen muy enanas, entonces las plantas no llegan como a todo su vigor, sino que las plantas crecen muy pequeñitas y digamos que eso es como una limitante pues para producir hojas, para producir vainas y después para el rendimiento mismo. Entonces tenemos clorosis, arrugamiento, achaparramiento y por último tenemos una última variable que es la adaptación reproductiva, que es una variable que se midió justo al final como para evaluar cuál era la capacidad de la planta de producir vainas y de producir frijoles. Entonces cada una de estas variables fue medida en tres momentos diferentes. Entonces la primera vez se midió 30 días después de siembra, la segunda vez a los 37 días después de siembra y la última vez a los 49 días después de siembra. A partir de estas tres variables, digamos que si uno pudiera evidenciar cuál es el comportamiento de esas, como de la enfermedad en esos tres momentos, uno podría calcular el área bajo la curva de de ese comportamiento. Entonces calculamos el área bajo la curva para cada una de las tres variables que fue medida en el tiempo y pues la adaptación reproductiva entonces no fue medida al final. Entonces aquí yo simplemente puedo seleccionar cuáles son mis variables. Entonces por aquí en este caso puedo empezar por clorosis. Entonces tenemos la clorosis a los 30, 37, 49 y el área bajo la curva de la clorosis. También tenemos el arrugamiento a los 30, a los 37,
a los 49 y el área bajo la curva. Y tenemos el achaparramiento o el síntoma en el cual las plantas crecen enanas. Listo. Y por último tenemos la adaptación reproductiva. Entonces, ok. Entonces, listo. ¿Cuál es mi variable que define el genotipo? Entonces, la variable yo la llamé line. En este caso, yo quiero tener mi genotipo como aleatorio porque yo quiero obtener estimaciones de la varianza genotípica y de la heredabilidad. Y aparte, entonces, como les venía mencionando, este es un experimento en el cual se pusieron filas de checks, tanto de checks susceptibles como resistentes. Entonces aquí simplemente voy a seleccionar cuál era el código que tenían esos checks. Entonces en este caso tenemos esta línea, la EMP496 y la PBA773. Listo. La variable que define columna y fila son estas, col y row. No tengo ninguna variables adicionales que adicionar en el modelo y ya. Entonces, digamos, hasta ahí voy a correr los modelos. Entonces, lo que va a hacer este módulo es que va a empezar a ajustar un modelo espacial para cada una de las variables que yo le acabo de pasar. Entonces, en este caso, bueno, no me fijé arriba cuántas habían, pero si no estoy mal, son como 4 por 3 12, serían más o menos unas 13 variables las que en este momento va a ajustar. Entonces él aquí me va a mostrar un mensaje cada vez que esté ajustando cada una de las variables y cuando termine, entonces ya al final me va a generar el resultado pues para todas las variables que estoy evaluando. Em, bueno, mientras esto acaba, no sé si de pronto alguien tenga alguna pregunta hasta el momento, si quiere hacer algún comentario, digamos que podamos ganar tiempo mientras esto termina aquí a analizar. Bueno, parece que no tenemos por ahora ninguna pregunta. Entonces, listo, vamos a ir directamente al resultado. Entonces, en este caso, se muestra primero una ventana que tiene diferentes tabs o diferentes pestañas. Entonces, en la primera pestaña nos muestra una gráfica del comportamiento espacial de cada una de las variables. Entonces, en este caso, yo estoy evaluando la variable clorosis a los 30 días. Entonces, yo simplemente podría seleccionar cualquiera de las variables que yo analicé. Entonces, digamos, quiero analizar la clorosis, el área bajo la curva de la clorosis. Y pues bueno, vamos a ver que el comportamiento espacial estuvo más o menos definido por esto. También yo podría aquí seleccionarlo por el porcentaje y puedo evidenciar que hubo unas zonas en mi campo que tuvieron hasta un 40% más de clorosis con respecto a otras partes en el campo. Entonces, es como si estas zonas de aquí hubieran sido más afectadas por la clorosis, pero pues bueno, sabemos que la clorosis es un síntoma que puede estar ocasionado por múltiples factores, incluyendo factores bióticos o abióticos. Entonces, pues esto apenas me ayuda a evidenciar las zonas del cultivo donde hubo más presencia de este síntoma. Digamos que el virus que estoy analizando en este caso es el virus del arrugamiento de la hoja y en este caso es la variable arrugamiento. El área bajo la curva de esa variable es una de las que más me interesa. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que la variable arrugamiento también tuvo un comportamiento espacial muy similar al que veíamos anteriormente en la clorosis. Entonces digamos que esto me puede estar dando un poco de ideas acerca de cuál fue como el comportamiento de la enfermedad en general en todo mi ensayo. Y pues así sucesivamente yo puedo seguir aquí escogiendo variables, por ejemplo está la adaptación reproductiva y lo mismo, entonces ya vemos que la tendencia espacial que tiene esta variable ya es un poco diferente. Entonces listo, esta primera pestaña me muestra la variación espacial que tiene cada una de las variables evaluadas. Esta segunda pestaña de correlaciones entonces me muestra específicamente cuál es la correlación que yo puedo ver entre todas y cada una de las variables que yo vi. Entonces aquí básicamente lo que me muestra es una matriz cuadrada en donde la diagonal principal va a tener los valores de heredabilidad para cada uno de los rasgos. Entonces, por ejemplo, aquí cuando clorosis 30 y clorosis 30 se juntan, no me va a mostrar una correlación de 1 porque pues eso no tiene como ningún sentido, sino que el valor que me muestra aquí va a ser em, la heredabilidad. Listo, entonces aquí lo que estamos viendo es, por ejemplo, en este primer bloque de 4 por 4 más o menos,
lo que vemos es que hay una buena correlación entre las variables de clorosis. Entonces la clorosis a los 30, a los 37 y a los 49 días tiene una buena correlación con el área bajo la curva de la clorosis. Entonces digamos que esto es algo bueno porque entonces me está diciendo que el comportamiento de la curva es básicamente explicado por las variables que se utilizan para calcularlo. Pero adicionalmente a eso lo que podemos ver es que la heredabilidad del área bajo la curva de la clorosis es mayor a la heredabilidad de cada una de las clorosis que yo evalué en 3 momentos diferentes. Entonces digamos que este cálculo de área bajo la curva está recogiendo mayor variabilidad genética con respecto a las variables anteriores. De igual forma, entonces, por ejemplo, podemos hacer el mismo análisis con el arrugamiento. Entonces, el arrugamiento correspondería a este bloque de 4x4 que hay acá. Entonces, lo mismo, vemos una buena correlación entre las variables en 3 momentos diferentes y la variable del área bajo la curva. Y se ve el mismo patrón, entonces la heredabilidad del área bajo la curva es un poco mayor a la heredabilidad que tienen las variables independientes o las variables que fueran medidas en momentos diferentes. Entonces esto también me ayuda como a pensar que el área bajo la curva es una variable o es un indicador, digamos, que tiene más peso desde el punto de vista del análisis estadístico con respecto a las otras variables, digamos, independientes. Y por último, entonces vemos algo muy parecido con el achaparramiento. Entonces aquí vemos que la heredabilidad es un poquito mayor con respecto a las otras variables de aquí, pero igual hay buena correlación entre ellas. Entonces digamos que eso también me ayuda bastante a decidir eso. Y por último tenemos la adaptación reproductiva, que al parecer es una variable que no tiene mucha correlación pues, con todas las otras variables, solamente de pronto aquí un poco con la clorosis. Em, pero si ustedes se fijan, no es una correlación muy alta. O sea, es alta y es buena, es significativa, pero no es muy alta, no es perfecta de uno. Entonces, listo. Esto entonces me ayuda a identificar cuáles son las variables que están más cercanas a las otras. Entonces, como podemos ver, por ejemplo, la clorosis también está correlacionada más o menos con el arrugamiento y con el achaparramiento. Eh, en general, digamos que toda esta matriz cuadrada se ve en colores azules, lo cual me indica que todas las variables están, digamos, muy cercanas las unas con las otras. Otra forma de ver exactamente ese mismo patrón es haciendo un análisis de componentes principales sobre estas variables. Entonces aquí en Mr. Bean uno tiene la opción de hacer este análisis, digamos, al instante y eh, lo primero que se muestra para poder hacer el análisis es un biplot. Entonces un biplot básicamente lo que muestra son las coordenadas en las cuales se ubican cada uno de los puntos en el componente principal 1 y en el componente principal 2. Aquí, por ejemplo, vemos que el componente principal el 1 recoge una varianza del 63%, lo cual es bueno, digamos, porque es un componente o es una variable que explica una buena proporción de la varianza total del experimento. Y ya el segundo componente explica un 9.7%, o sea que combinados explican más del 70% de toda la variación que se presentó en el experimento. Entonces aquí con puntos sí, con etiquetas negras vemos cada uno de los genotipos dentro del espacio bidimensional del componente 1 y el componente 2 y con etiquetas azules vemos cada una de las variables que nosotros estuvimos evaluando. Entonces, bueno, ahorita creo que no tenemos mucho tiempo para analizar en detalle cómo se puede interpretar esta gráfica, pero pues básicamente lo que podemos ver es que el grupo de las variables de clorosis está como por aquí, por esta zona, en este primer cuadrante. Muy cerca a la clorosis se encuentra la adaptación reproductiva y el arrugamiento. Entonces el arrugamiento ya viene un poquito más debajo. Debajo del arrugamiento, entonces, y más cercano, entonces ya viene el achaparramiento que está por aquí. Y básicamente entonces esto lo que nos muestra es que al tener variables que están, digamos, apuntando en un mismo sentido, lo que tenemos es que son variables que tienen una alta correlación, como lo veíamos en el correlograma, y que por lo tanto básicamente están transmitiendo el mismo mensaje o están diciendo lo mismo con respecto al comportamiento del virus en el campo.
Entonces, a partir de esta gráfica uno podría pensar que esas cuatro variables que están tratando de evaluar el comportamiento del virus en mis líneas, pues son cuatro variables que están muy correlacionadas y pueden estar básicamente diciendo lo mismo con respecto a la respuesta de resistencia que yo tengo en el campo. Y de igual manera, entonces, bueno, cuando uno compara estas variables con respecto a los mismos individuos, entonces uno puede ver que los individuos que se comportaron, digamos, más afín a estas variables, es decir, que cuando estas variables tienen valores más altos, eh, generalmente siempre se ven estos individuos aquí. Entonces, digamos, bueno, algo que olvidé mencionar es que estas variables se califican de 1 a 5, siendo 1 un valor digamos, de resistencia más alta comparado con el 5, que es una resistencia casi nula o susceptibilidad muy alta. Entonces aquí básicamente lo que vemos es que, por ejemplo, este que es el testigo susceptible, pues tiene un comportamiento muy afín a estas variables. Entonces, por lo tanto, este es el testigo que me está mostrando el peor comportamiento con respecto a las variables evaluadas. Y completamente opuesto a este testigo, entonces encontramos el testigo eh, resistente, que digamos que es el que mejor comportamiento tiene con respecto a estas variables. Pero pues digamos que eso es algo que yo ya sabía desde antes. Yo ya sabía cuál era mi testigo susceptible y mi testigo resistente. Lo que me ayuda también a identificar en esta gráfica son cuáles son esos genotipos que tienen un comportamiento más cercano con respecto al mi testigo susceptible o resistente. Perdón, susceptible y resistente. Entonces aquí, por ejemplo, vemos algunos otros genotipos, por ejemplo, tío canela, el porrillo sintético o algunas otras líneas que están más cercanas a este testigo resistente y que pues por lo tanto me indicarían que tienen una respuesta fenotípica muy similar a este testigo. Entonces digamos que este análisis de componentes principales me ayuda un poco a identificar eso. Y por último, entonces acá también podemos ver el dendrograma, que básicamente lo que muestra es una agrupación o una clusterización de cómo se ven los genotipos perdón, cómo se ven las variables con respecto a las otras. Entonces, digamos, cómo se pueden agrupar esas variables. De acuerdo al comportamiento de cada una de ellas, entonces uno puede definir algún número de clúster que, digamos, uno pueda decir que es como el más óptimo o el que tiene más sentido y digamos que el programa automáticamente va a tratar de clusterizar esas variables, tratando de encontrar cuáles son los grupos que más se parecen entre sí y tratando de identificar, digamos, estas grandes divisiones que me permiten diferenciar, bueno, cuáles son las variables que están más alejadas o cuáles son las que están más cercanas. Sí, entonces, bueno, aquí uno le puede cambiar diferentes características a la gráfica, pero pues básicamente eso es lo que me muestra el dendrograma. Y listo, entonces esta tercera pestaña por aquí, entonces ya me muestra un resumen. Entonces en este resumen yo básicamente puedo ver para cada una de las variables que yo evalué, cuál fue la varianza genética que fue encontrada en el modelo, cuál es la varianza del error, cuál es la heredabilidad de cada una de mis variables evaluadas y cuántos datos en total de los datos que fueron analizados podrían considerarse como potenciales outliers o potenciales datos atípicos. Entonces aquí me muestra en total cuántas observaciones pueden considerarse así de esa forma. También por este lado tenemos el R cuadrado que más o menos muestra cuál es la relación que hay entre los valores predichos y los valores esperados eh, que fueron calculados en el modelo. Y por último tenemos el coeficiente de variación, que esta es una medida que se da en porcentaje y básicamente muestra cuál es como la proporción de variación que hay en total en el experimento. Pero pues bueno, esta es una variable que depende mucho digamos, de las características como tal del rasgo que yo estoy evaluando. No es lo mismo si yo comparo el coeficiente de variación del rendimiento, que tiene unidades mucho más grandes, comparado con el coeficiente de variación, digamos, de esta variable que tiene unidades desde 1 a 5. Entonces es algo completamente diferente. Listo. Por último, entonces esta otra pestaña me muestra cuáles son las predicciones, es decir, básicamente lo que me muestra son los bloops. Si yo ajusté el modelo, la línea como una variable aleatoria, o me mostraría los blues, las medias ajustadas, si yo ajusto esto como una variable fija. Entonces yo aquí puedo descargar las tablas. Entonces digamos que yo cuando descargo
esta tabla, básicamente me va a generar un archivo CSV que yo puedo ya guardar directamente en mi computador con los valores predichos de cada una de mis variables evaluadas. Entonces, para cada una de las líneas me muestra cuál es el valor predicho para cada una de esas variables. Yo la puedo descargar así en este formato, en el cual tengo una variable para cada columna, o puedo descargarla en este otro formato, con este botón verde, que es un formato, ¿cómo se dice? Como tidy, en el que básicamente lo que tengo solamente son cuatro columnas, y la primera columna me muestra cada uno de los 4 rasgos. Entonces, digamos, como estoy en Excel, yo le puedo aplicar aquí a esto un filtro y le digo, no, yo quiero observar cuál fue el comportamiento de la variable clorosis en el área bajo la curva. Entonces, para cada una de las líneas que yo evalúe, me va a mostrar cuál es el valor predicho, cuál es el error estándar, y si la línea que yo estoy evaluando aquí era una línea test o era una línea de prueba, o si por el contrario era uno de los checks. Entonces aquí, por ejemplo, tengo cada uno de los checks que yo seleccioné en el modelo. Listo. Y por último, entonces entonces si recuerdan, aquí en esta tabla yo había mostrado algunos outliers que se habían podido identificar como posibles datos atípicos dentro de cada variable. Entonces aquí lo que me muestra básicamente es una tabla con cuáles son esos outliers que el modelo pudo identificar como posibles datos atípicos. Entonces aquí me dice, bueno, para cuál variable fue la que se encontró el outlier, cuál es su valor residual, y bueno, pero de pronto lo más importante es cuál fue la línea en la cual se identificó ese valor atípico. Entonces uno podría simplemente aquí, con la opción de remover outliers, entonces uno le dice, quiero que me elimine esos outliers en una primera iteración o en una primera repetición. Entonces cuando yo corro los modelos, ya estos outliers que fueron identificados en la primera corrida van a ser removidos y el modelo se va a volver a ajustar, digamos, para tratar de reducir esa variación residual pues, que encuentra el modelo. Y listo, creo que eso sería todo. Esta gráfica básicamente lo que me muestra es las predicciones o los bloops en este caso para cada una de las líneas. Entonces cuando yo paso el mouse por encima de cada una de ellas me va a mostrar el nombre de la línea. Entonces digamos por aquí tenemos, creo que es el testigo. Aquí tenemos el testigo, entonces tenemos cuál es el comportamiento fenotípico con respecto a la media cero de cada uno de los genotipos y su error estándar. Entonces, listo, creo que eso sería como la forma para poder correr este análisis de múltiples rasgos en un mismo experimento. Y entonces, bueno, ahora le voy a pasar de vuelta la palabra a mi compañero Johan para que podamos Gracias, continuar. Daniel. Romel creo que tiene... Romel tiene la mano Hola, levantada. buenos días. ¿Se encuentran? Gracias, Joan. No, sí, una consulta en cuanto a la heredabilidad. Es que no sé qué estadística utilizan, porque, por ejemplo, si esa familia no es segregante de los materiales resistentes o los susceptibles, no sé cómo miden esa heredabilidad o cómo lo pueden explicar allí. Y la otra pregunta que tenía es en el dendrograma, qué distancias utilizan, porque por ejemplo, si yo tengo datos mixtos, que la distancia sería la de Bower, lo más recomendable, no sé si hay opciones allí de yo cambiar esa distancia dependiendo del tipo de datos, si euclidiana o de otro tipo. Muchas gracias. Ok. La primera pregunta era con respecto a la varianza genotípica. Pues en ese sentido, lo primero que se hizo, pues lo que Ariel estaba mostrando era hacer primero una separación de esos genotipos que son extremos. Es decir, que posiblemente puede que tengan un comportamiento muy extremo comparado con el resto de los genotipos que se están testeando. Entonces, por lo tanto, si yo incluyo esos genotipos extremos, es decir, el susceptible y el resistente, lo que va a mostrar generalmente el análisis es que simplemente yo tengo, por ejemplo, una heredabilidad de uno, algo así, es de simplemente porque esos genotipos están siendo demasiado extremos, entonces me están inflando como tal la varianza genotípica, que sería como tal, eh, qué tanta variabilidad hay entre esos efectos asociados a un rasgo en específico. Entonces, al hacer esa exclusión, por ejemplo, de esos genotipos, pues de pronto le permite
estimar o tener una mejor estimación de lo que es la heredabilidad y la varianza genotípica, que sería como tal, si de pronto ese rasgo tiene en realidad una buena variabilidad o no. Eso sería como más o menos con respecto a la primera pregunta. No sé si Daniel quiere añadir algo. Sí, no, pues ahí lo que dice Rommel es muy cierto. Si yo dentro de mis genotipos yo no tengo, digamos, una variabilidad suficiente esperada, por ejemplo, en el caso en el que son familias segregantes que al final no segregan para el rasgo que yo estoy evaluando, entonces pues mi heredabilidad se va a ir al piso. En este caso, entonces, bueno, no sé si la pregunta iba más orientada, era como al método de cálculo de la heredabilidad. Pero en este caso, bueno, en este caso, como hemos venido hablando, se utiliza el modelo de SPATS y SPATS internamente para el cálculo de la heredabilidad utiliza algo que se llaman las dimensiones efectivas y las dimensiones nominales. Entonces eso es más o menos como una aproximación al concepto de la varianza. Entonces es básicamente lo que hace es comparar la varianza genotípica con la varianza, digamos, del error o la varianza no explicada y a partir de esa comparación entonces define cuál es el valor de heredabilidad que puede calcular a partir de eso. Em, entonces digamos que ese método de cálculo de la heredabilidad lo que me va a permitir conocer es si hubo variación genotípica dentro de mi experimento o no la hubo. Entonces, digamos, en el caso en el que si yo estoy probando, por ejemplo, la respuesta a un virus y resulta que toda mi población era susceptible al virus, pues la variabilidad va a ser cero. Y por lo tanto, pues la heredabilidad pues se va a ir al piso automáticamente. Y ya con respecto a la segunda pregunta de las distancias, creo que Johan tiene más detalles sobre eso. En cuanto a ese, lo que se hace es como tal tomar la matriz de correlaciones y a partir de la matriz de correlaciones y tratar de calcular las similaridades entre ellas. En este caso no le he habilitado como tal un botón para especificar qué tipo de distancia usar, porque simplemente lo que estoy usando es como tal una correlación. Entonces, a partir de las correlaciones es que se construye como tal el dendrograma. Entonces, las que él trata de agrupar es las que tienen mayor correlación entre ellas, entre un clúster, entonces las que tienen más correlación entre otro grupito, entonces se tratan de agrupar entre ellas. Pero entonces todo es basado es simplemente en correlaciones de Pearson. A partir de esa matriz de correlaciones de Pearson es que se trata de construir como tal el dendrograma. Y como tal, la correlación de Pearson es como tal una distancia entre cada par es como tal una medida de distancia, ¿cierto? Que oscila por lo menos de -1 hasta 1. Entonces, a partir de aquí es que se hace la estimación del dendrograma. Pero entonces sí sería de pronto bueno pensar de pronto qué otro tipo de medida se puede usar para cuantificar ese dendrograma, para mostrar ese dendrograma. Bueno, vamos a ver. Ah, lo que estamos viendo ahorita entonces sería como la parte de, de varios rasgos. Pero entonces, ¿qué pasa de pronto cuando tenemos varios sitios, no? Entonces ese sería, por ejemplo, otro escenario. Entonces, generalmente, en la mayoría de pues, de experimentos de mejoramiento, lo que se busca es testear bajo diferentes ambientes un mismo conjunto de genotipos con el objetivo de mirar de pronto cuáles genotipos tienen un comportamiento mejor en sitios específicos o ambientes que pueden ser expuestos o, por ejemplo, simplemente evaluar estas condiciones cómo están afectando como tal al conjunto de variedades que se tienen. Entonces, generalmente lo que se hace uso de esto, pues de múltiples ambientes, de múltiples experimentos, es con el objetivo de obtener como valores globales de mejora o breeding values. Entonces, se testean en varias localidades y luego posteriormente, perdón, un segundo, y posteriormente, eh, sorry, perdón. Bueno, entonces, lo que estaba diciendo es que generalmente lo que se usaba es para obtener simplemente overall breeding values. Entonces, también
es simplemente para lo que se le da uso es para estimar como esta interacción genotipo por ambiente que puede haber y tratando de identificar cuál es esa estructura de varianza que puede haber ahí en esa interacción. Entonces es crítico para entender la estructura poblacional de los genotipos y para definir estrategias de mejoramiento. Entonces ya, por ejemplo, si se obtiene que, por ejemplo, se pueden encontrar subconjuntos de localidades o de sitios, que por ejemplo un conjunto de variables se comporta bien ahí. Entonces, por lo menos esto me permite definir, bueno, entonces este sería como un mega ambiente, este sería otro mega ambiente, entonces este genotipo se comportan bien acá, estos otros se comportan mejor en esta otra localidad. Entonces se podría hacer. Pero entonces una de las dificultades es que, por ejemplo, cada uno de los sitios generalmente tienen como tal su propia personalidad, es decir, tiene su propia componente de varianza, tiene su propia, por ejemplo, heredabilidad, se pueden encontrar datos extremos en esa localidad, hay diferentes estructuras de diseño, ¿cierto? Entonces, esto sería como que podría definirse como una dificultad, es que cada uno de los sitios tiene que analizarse como primeramente como individualmente. Entonces, lo que yo mencionaba, entonces cada sitio tiene, por ejemplo, su varianza residual y su varianza genotípica, es decir, supongamos que tenemos 4 localidades, entonces yo no puedo asumir, por ejemplo, que esta varianza residual de este sitio es igual a la varianza residual de otro sitio, a la varianza residual de otro sitio, porque pues no tendría mucho sentido. Entonces, lo que sí tendría sentido es, por ejemplo, pensar que esta varianza genotípica en este sitio es diferente a esta varianza genotípica acá y así. Y lo mismo pasa con la estructura residual, es decir, que los residuales son diferentes en cada uno de los sitios. Entonces, lo que sucede en la práctica es que la mayoría de estos MIT son desbalanceados, es decir, que no todos los genotipos están evaluados en todas las localidades. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, en este ejemplo, se arrancan con un conjunto de 216 genotipos, pero entonces a medida que van avanzando como tal los años, entonces se hacen un descarte de algunos genotipos y se van haciendo inclusiones, se van incorporando nuevas variedades. Entonces esto es simplemente conforme como un ciclo de selección, es decir, estas son buenas, entonces estas avanzan, estas son malas, estas se rechazan y así sucesivamente. Entonces eso lo que genera es un desbalance en la interacción genotipo-ambiente. Entonces esto lo que dificulta es de pronto los modelos tradicionales, por ejemplo, en cuanto a los modelos AMI, no sé si de pronto los has escuchado, los de Finley Wilkinson, que generalmente parten es como del supuesto de que todas mis variedades están en todas las localidades. Entonces, cuando tenemos un escenario un poco más complejo, pues es necesario pensar cómo analizar ese conjunto de datos, ¿no? Entonces lo que mencionaba, debido a la selección de genotipos prometedores, eliminación del resto, entonces eso hace que haya un desbalance en ese interacción genotipo-ambiente y que no todos los genotipos están probados en todas las localidades. Entonces también, pues eso sería una parte de la dificultad y también que, por ejemplo, si se tienen demasiados datos, pues generalmente computacionalmente puede ser complejo, tanto en el ajuste como en la convergencia de los modelos. Entonces generalmente se puede generar error y puede ser difícil como ajustar un modelo que trate de incorporar toda la información. Esto lo que necesita es que se hagan como chequeos previos, un análisis exploratorio de datos de cada una de las localidades, mirar, por ejemplo, codificación también de genotipos. Generalmente, si tengo localidades y supuestamente tengo los mismos genotipos, tengo que chequear que ellos estén codificados, por ejemplo, de la misma manera. Es decir, si este se llama CAL96 sin espacios, en otras localidades tiene que llamarse CAL96 sin espacios. De otro modo, lo que va a generar es, por ejemplo, que eh, el computador como tal, la máquina, lo reconozca como si fueran variedades diferentes. Entonces, todo este tipo de codificación es necesario hacerla en el momento de que se vaya a hacer un análisis de múltiples sitios. Y la estrategia es como empezar a mirar cada uno de los sitios individualmente, mirar cuáles tienen, por ejemplo, una varianza genotípica buena, una heredabilidad buena. Generalmente los que tienen una heredabilidad de cero, por ejemplo, muy cercana a cero, pues simplemente yo podría descartar esos experimentos del análisis y quedarme simplemente con el restante. Entonces, eliminar, por ejemplo, datos extraños, de pronto de mala codificación, que de pronto pueden afectar un análisis global. Entonces, analizar individualmente
y posteriormente ya luego sí hacer un análisis combinado del resto, de todo. Entonces, evaluar cada sitio idealmente, entonces lo que yo mencionaba de la heredabilidad, la baja heredabilidad contribuye un poco como al ranking, entonces generalmente lo que se hace es descartar esos experimentos, mirar qué variables o factores están como a través de todos los experimentos, y al final pues ya sería como combinar todo esto, ¿cierto? Vamos a mirar un poco lo de las estructuras de varianza y covarianza, entonces para modelar esa interacción de genotipo por ambiente, bajo los modelos mixtos hay diferentes estructuras de varianza y covarianza. Pero entonces, primero, la varianza, recordemos lo que siempre hemos mencionado, varianza genotípica, por ejemplo. Entonces, ¿qué sería, por ejemplo, en este caso la varianza? Entonces es como el nivel el grado de dispersión de los datos. Entonces, una varianza más pequeña, tendríamos, por ejemplo, este tipo de distribución aquí. Si tenemos una varianza más grande, sería la distribución de esta, la varianza 100 sería el azul. Entonces, eso hace referencia a varianza, pero entonces a covarianza ya hace referencia a, por ejemplo, dos pares por ejemplo, en este caso de variables que tengo aquí. Entonces, la covarianza entre, por ejemplo, días de floración y el rendimiento. Entonces, la covarianza como tal, yo creo que todos hemos escuchado, por ejemplo, el concepto de correlación, pero entonces atrás del concepto de correlación hay una covarianza que mide como el grado de relación entre las dos, la variación conjunta de las variables. Entonces, esta covarianza o como tal ese concepto de covarianza es el que está en la parte de los modelos mixtos. Entonces, como tal, lo que trata de ajustar es covarianzas y con estas covarianzas lo que posteriormente uno puede hacer es calcular correlaciones. Porque como tal, la correlación, simplemente por ejemplo una correlación de Pearson es simplemente la covarianza dividido el par de varianzas de las dos variables. ¿Hay una pregunta? Dice Roberto que no se está proyectando la pantalla. Pues yo la puedo ver, pero no sé si todos los demás participantes pueden ver la pantalla. Ok, Que voy Sí a se ve. parar de compartir y voy a volver a... Ah, ok. Entonces ahí lo que hice fue reiniciar la presentación. Entonces me dejan saber si se está proyectando. ahí yo ya la puedo ver, ¿los demás pueden Yo la verla? veo también. Sí se ve. Ah, ok. Ok, vale, muchas gracias. Bueno. Entonces, bueno, el concepto de, por ejemplo, de correlación que siempre hemos escuchado, pues atrás de él existe una covarianza. Entonces, como tal, la parte de los modelos mixtos lo que hace es la modelación de esas estructuras de varianza y covarianza, y posteriormente con esas covarianzas uno puede calcular correlaciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucedería si la covarianza es cero? Si la covarianza es cero, por ejemplo, en este escenario, ¿qué es lo que sucedería con la correlación? Entonces, simplemente esta estimación de la correlación daría cero, porque como tal está en el numerador. Entonces, ahí vamos viendo como la importancia que puede tener este concepto de covarianza. Entonces, para modelar esa interacción genotipo-ambiente, hay diferentes estructuras que se pueden utilizar. Entonces, por ejemplo, la identidad, simplemente, por ejemplo, asumiendo que tenemos 4 sitios, entonces yo podría decir, ah, no, todos mis sitios tienen la misma varianza y no hay covarianza entre ellos, por ejemplo, entre el sitio 2 y el sitio 3. Entonces, es un escenario un poco irreal pensar que todos mis sitios tienen la misma varianza genotípica y que no hay una correlación entre ellos o que no hay una covarianza. Entonces, es por eso que hay un poco de estructuras un poco que se empiezan como a complejizar y tratan de darle más flexibilidad a esa interacción. Por ejemplo, una estructura diagonal ya empieza a asumir que cada uno de mis sitios tiene una varianza diferente. Supongamos que estos son los 4, entonces tengo la varianza genotípica 1, 2, 3 y 4. Entonces, es decir, cada uno de mis sitios tiene una varianza diferente. Pero entonces también, por ejemplo, en este escenario diagonal, yo estaba asumiendo que no hay covarianza. Pero entonces también puede ser un poco irreal, ya que, por ejemplo, yo tengo un conjunto que se comparte. Entonces, como tal, esas mismas variedades pueden estar en 2 sitios. Entonces, por lo tanto, existe como tal una covarianza que hay entre ellos. Entonces, por ejemplo, este es el caso de otra estructura, un sin estructura que se llama. En el caso tenemos varianzas diferentes para cada una y covarianzas para cada par de ellas. Entonces,
Esto pues hay que pensar, por ejemplo, si se tienen 4 sitios, hay que mirar el número de parámetros que estoy estimando. Pero entonces a medida que voy incrementando ese número de parámetros, va a ser demasiado grande, ¿cierto? Y de hecho, el número de parámetros se incrementa más rápido que el número de ambientes. Entonces, si le añado un ambiente más, entonces el número de parámetros va a ser mucho mayor. Entonces, para esto es que pues, generalmente lo que se prefiere son modelos más parsimoniosos o más simples. Entonces, han nacido como tal otras estructuras que, por ejemplo, está la de Factor Analytic, que pues permite modelar este genotipo por ambiente sin requerir una complejidad muy grande en el modelo. Y esto como tal lo que trata es de aproximarse como tal a la estructura, como tal a la varianza, a la estructura de varianza y covarianza llamada sin estructura, que sería este. Entonces, de una manera más parsimoniosa trata de ajustar esta varianza y covarianza. Todos estos conceptos de, de la modelación de múltiples experimentos y la parte de los modelos espaciales y manejando en este caso esa librería que mencionábamos de ASRemel, que es un paquete licenciado, pues toda esa parte y tanto de la teoría como parte de código se pueden encontrar en este. Entonces este libro me parece bastante importante como para empezar a introducirse en esa parte de la modelación de tanto de los diseños tradicionales como la parte de multiambientales, espaciales. Entonces, simplemente pues aquí quedaría como el enlace. Y pues este libro sí tiene un costo, entonces pues de todas formas por ahí creo que hay unas versiones online, entonces se podrían también descargar por ahí. Pero entonces vamos a verlo con Mr. Beam. Entonces vamos a reiniciar aquí un segundo. Acá yo he dejado una base de datos. eh, Déjame un segundo. Aquí. De múltiples experimentos, un ejemplo de varios experimentos que se tienen de rendimiento en ensayos de trigo australianos. Entonces aquí se pueden descargar estos y vamos a ver cómo los podemos analizar. Entonces vamos a importar la data. En este caso vamos a los datos, entonces vamos a cargarlos. Entonces aquí simplemente seleccionamos cuál es el tipo de separación, el carácter. Aquí vemos que parece que se leyeron bien. Entonces de nuevo uno puede empezar simplemente como hacer algunas descriptivas clásicas. Entonces por ejemplo mirar el rendimiento por experimento, por ejemplo. Entonces puede evidenciar que hay algunos experimentos que tienen mayor rendimiento que otros. Lo que uno puede hacer es, en este caso específico, es decir, si yo quiero seleccionar solo uno de ellos, yo puedo hacer un subset de los datos y yo, por ejemplo, selecciono, no, yo quiero empezar a mirar este, por ejemplo, CM08. Entonces, como tal, lo que se hace es un subset, una separación de esa tabla, entonces simplemente lo que podría mirar es este subconjunto, cómo se ve. Entonces, por ejemplo, como mencionaba anteriormente, podemos poner la fila de las columnas y mirar, por ejemplo, cómo estuvieron las unidades experimentales en el campo. Entonces, por repetición, por ejemplo, por genotipo, en el caso de que sea ese, entonces el genotipo 001, el genotipo 044, ¿dónde estuvo ubicado? Y así. Pero entonces, pensemos que vamos a analizarlos todos, entonces no hagamos ningún subset. Entonces, simplemente lo que vamos a saltar es al módulo de sitio por sitio. El sitio por sitio. Entonces, de igual manera, como yo mencionaba antes, se puede simplemente empezar a mirar, por ejemplo, la distribución del rendimiento, cómo se comportó el rendimiento, por ejemplo, por trial, ¿cierto? Por experimento, por localidad, por ejemplo, ver cuáles son los efectos que están más afectando ese rendimiento. Entonces, por ejemplo, hay unos de año, por ejemplo, se ve, los del 2019 tienen mayor rendimiento, y así. En Summary Statistics se puede de nuevo realizar aquí. Entonces recordemos, saltamos al sitio por sitio. Entonces lo primero que vamos a seleccionar sería la variable respuesta.
En este caso la variable respuesta es el rendimiento. El genotipo, tomamos el genotipo. Pues en este caso podemos definirlo como fijo o aleatorio. Si tenemos checks o no tenemos checks, los podemos incorporar aquí. Y definimos la variable que como tal separa como tal los experimentos. En este caso sería, por ejemplo, el trial. Entonces, definimos la fila y la columna y miramos como tal. Le damos el primer check aquí. Esto nos va a soltar una tabla de información acerca de cada uno de los experimentos que se tienen. Entonces, por ejemplo, el experimento 1, cuántos datos faltantes tiene, el porcentaje de datos faltantes, el número de columnas, el número de filas y el número de genotipos. Entonces, con esta información, ya como tal, uno se puede dar una idea, bueno, entonces, cuáles experimentos de pronto se van a considerar, cuáles no se van a considerar y mirar, por ejemplo, en este caso, cuántos genotipos se tienen en cada una de las localidades. Entonces ya con base a esto, ya bueno, voy a introducir adicionales efectos fijos o adicionales efectos aleatorios dentro del análisis o no. Entonces, un segundo. Perdón, un segundo. Estoy listo, entonces ya si vamos a incorporar efectos fijos, efectos aleatorios, alguna covariable adicional, entonces podemos continuar aquí. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que en algunos sitios tenían menos experimentos, menos número de genotipos, en algunos tenemos más. Podemos ver, por ejemplo, cómo se comparten entre ellos. Por ejemplo, desde 147 a 192, es decir, hay algunos experimentos que comparten más genotipos que otros, es decir, no tenemos todos los genotipos en todas los sitios que se tienen. Aquí vemos, por ejemplo, que este grupo de acá se comparte más, que serían como tal los del experimento del 2019. Y, y listo, entonces ya teniendo esto listo aquí, podemos como tal analizar a correr los modelos. Entonces lo que va a hacer aquí es empezar a ajustar cada uno de los sitios individualmente. Entonces, vemos que se hace de manera secuencial, es decir, ajusta primero un sitio, luego otro sitio, luego y así sucesivamente. Entonces aquí podemos empezar a chequear lo que mencionábamos del análisis preliminar, es analizar individualmente sitio por sitio. Entonces esto es como tal el módulo que se tiene aquí, analizar cada uno de los sitios individualmente. Aquí lo que vamos a obtener es, bueno, la primera caja, vamos a ver es cuál es, por ejemplo, la varianza genotípica de cada uno de los sitios. Aquí podemos empezar a mirar, bueno, de pronto puedo descartar algunas localidades que no tienen como tal buena variación genotípica. Por ejemplo, podemos mirar cuáles tienen una mayor varianza residual. Vemos que algunos experimentos tienen una mayor varianza residual que otros. Y como tal, vamos a ver, es algo preliminar que sería como una correlación de Pearson entre cada par de experimentos. Esto más o menos como se tenía en el múltiple de rasgos, ¿cierto? Y lo que se busca es como más o menos tratar de pensar en qué covarianza, estructura de varianza y covarianza puede haber entre esta interacción genotipo-ambiente. Entonces, en algunos casos vemos que, por ejemplo, este K08 tiene como algunas correlaciones negativas, entonces tenemos que pensar, bueno, este experimento de pronto está un poco más extraño, de pronto algo pasó con este experimento que de pronto no está siendo muy similar al resto de experimentos. Entonces, aquí pues podríamos ir directamente a descargar esto, ya sea PNG o PDF. Aquí vamos a ver un summary. En este caso tenemos los 14 sitios. Vamos a ver la varianza genotípica, varianza residual, heredabilidad, número de datos de outliers o extremos que se pueden encontrar, que pueden ser potencialmente removidos posteriormente. Este sería un R cuadrado y un coeficiente de variación. Y vamos a ver acá, por ejemplo, la tabla de las predicciones, o en este caso tenemos los BLAPs, entonces serían las estimaciones, las predicciones de los efectos aleatorios. Entonces tenemos la variable de experimento, que la define como tal el trial, el genotipo, el valor predicho y el error estándar. Entonces, como se mostraba ahora, podemos
mirar esta tabla en un formato como extendido, es decir, mirar, por ejemplo, este genotipo en cada una de las localidades, cuál fue su comportamiento, y así sucesivamente. O si lo queremos en un formato como tidy, lo podemos descargar aquí y como tal sería como una tabla apilada, es decir, el experimento 8, el experimento, por ejemplo, del 2009, entonces uno debajo del otro, así sucesivamente. Entonces, de este formato, pues nos va más o menos a permitir hacer el análisis multiambiental, que lo tenemos aquí, que este análisis multiambiental que tenemos incorporado en Mr. Bean es pensado en dos etapas. Hacer un análisis individual de todos los sitios y posteriormente lo que se hace es descargar la información de cada uno de los sitios y lo que se hace es juntar en una segunda etapa. Entonces ya vamos para allá. Aquí vemos, por ejemplo, los potenciales datos atípicos que uno podría haber encontrado, que podríamos haber removido. Y al lado derecho vamos a encontrar como tal, por ejemplo, la tendencia espacial de cada uno de los experimentos que tenemos y abajo el ranking asociado a ese experimento seleccionado. Entonces aquí por ejemplo vemos estas tendencias acá en este borde y a su vez podemos por ejemplo extraer un resumen como tal del análisis individual para un sitio en específico. Entonces nos va a decir, bueno, que la variable respuesta, el genotipo si se tomó como fijo o aleatorio, los componentes, efectos fijos y efectos aleatorios que están incorporados dentro del modelo, y lo relacionado con el ajuste en ese sitio en específico. Entonces, ya teniendo esto, pues la recomendación en una segunda etapa, pensando como tal en el shrinkage que se tiene cuando tomamos los efectos aleatorios, en una primera etapa lo que se hace es considerarse el efecto como fijo, para posteriormente en la segunda etapa sí tomarlo como tal, como aleatorio y modelar la estructura de correlación genotipo por ambiente. Entonces, aquí en este caso vamos a tomar el genotipo como fijo y de nuevo, nuevamente lo que va a suceder es que vamos a ajustar cada uno de los sitios individualmente y lo que vamos a obtener es, de nuevo, la salida. Simplemente recordemos que si tomamos el genotipo como fijo no vamos a tener varianza genotípica y vamos a tener aquí un conjunto de las predicciones, pero a su vez va a salir una tabla adicional, una columna adicional asociada con unos pesos, que estos pesos le permiten a uno conectar en la segunda etapa los experimentos. Entonces, este peso es como tal la inversa de estos errores estándar al cuadrado y pues ya vamos a ver cómo los podemos incorporar en la segunda etapa. Entonces lo que vamos a hacer es descargar esto tal cual como está, lo descargamos y vamos a guardarlos aquí como trigo. Entonces listo, una vez ya los descargo, ya hemos mirado, por ejemplo, cada uno de los sitios individualmente. Aquí, por ejemplo, yo pude haber eliminado datos atípicos. Simplemente aquí quedaron 4, simplemente yo podría dejarlos, o simplemente volver a analizarlos, eliminándolos y ya luego juntarlos en la segunda etapa. Entonces ya teniendo esto hasta aquí, lo que podría es saltar al MIT y voy a importar ese dataset que acabo de descargar. Entonces yo le llamé trigo, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver los datos que acabamos de descargar. Entonces tenemos experimento, genotipo, valor predicho, error estándar y pesos. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la variable respuesta? En este caso serían los valores predichos o los valores estimados del modelo. El genotipo, en este caso, el mismo, la codificación que teníamos arriba. Y el experimento, en este caso, la variable que está codificada como experimento. Entonces, recordemos que podemos hacer un subset de esos experimentos. Es decir, no, yo quiero analizar solo estos 3, yo quiero analizar solo estos 2, yo quiero analizar todos o simplemente un subconjunto de ellos que sea de interés. Entonces eso es lo que se podría hacer. Simplemente si se quieren analizar todos, yo los podría dejar como están. Aquí la variable pesos, recordemos que viene previamente del análisis anterior. Y aquí podemos empezar a definir las diferentes estructuras de varianza y covarianza que yo mencionaba. Entonces, bueno, yo quiero modelar
con una estructura diagonal, es decir, voy a asumir una varianza diferente para cada sitio, pero sin covarianza entre ellas. Puedo analizar con un core B, que sería ya asumir un escenario un poquito diferente, es decir, que ya tengo, por ejemplo, una correlación entre ellas, pero una varianza igual entre todos. Entonces, tenemos que empezar a ver cuál podría ajustarse mejor a nuestra estructura de datos. Entonces, por ejemplo, ya empezar a incorporar un poco más de complejidad dentro de los modelos. Y, por ejemplo, lo de las estructuras de Factor Analytic, que son las que frecuentemente se ajustan mejor para modelar estos patrón de genotipo por ambiente. En este caso vamos a asumir que vamos a calcular un Factor Analytic 2. Y lo que hacemos es, bueno, chequeamos aquí primero, lo vamos a ver la variable respuesta, número de datos faltantes no hay, número de genotipos, número de trials. Acá vamos a ver de nuevo como el número de genotipos que hay por sitio, por experimento. La información compartida, lo que veíamos anteriormente. Hay unos que comparten más, otros que comparten menos. Y las medias. Entonces, es decir, cómo es el comportamiento medio con su desviación estándar para cada una de esas medias. Entonces, aquí ya lo que podría simplemente ya es analizar esto. Corro el modelo y aquí ya me va a salir un mensaje con el modelo ajustado, el número de componentes de varianza. Vemos que, por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 trials. Y vemos el número de componentes de varianza. Entonces, a medida que vamos aumentando esto, el número de componentes de varianza va aumentando demasiado. Y aquí estamos usando el Factor Analytic 2, es decir, que es un modelo más parsimonioso. Aquí vemos el A y C y el B y C. Y aquí nos sale un enlace para ir directamente a mirar el modelo. Entonces, aquí vamos a encontrar que es la matriz de varianzas y covarianzas estimada, ¿cierto? Pero con base a esta matriz de covarianzas, uno puede estimar la matriz de correlaciones. Entonces, como tal, ya tendríamos unas correlaciones entre sitios usando esta estructura de varianza y covarianza factor analytic. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos algo nuevamente como lo que veíamos anteriormente, es que, por ejemplo, este K08 se ve un poco como con correlaciones negativas con el resto de sitios, que podríamos pensar que de pronto este experimento tuvo algún estrés diferente o podríamos calificarlo como simplemente que fue diferente a los demás. Entonces podríamos pensar en descartarlo o ya veremos dependiendo del objetivo del análisis. Entonces, lo que podemos ver aquí en esta parte sería estas estructuras de correlación y covarianza. Aquí podríamos ver de nuevo con la matriz de correlaciones, uno lo que puede explorar es un dendrograma asociado a esa matriz de correlaciones. Entonces, con base a esto se construye la matriz de correlaciones. Uno podría encontrar, por ejemplo, megaambientes o pronto estos sitios o tienen un comportamiento más similar entre ellos. Entonces, ya, dependiendo de eso, como definir estrategias de mejoramiento. La parte inferior ya vamos a encontrar la parte de los residuales, de información asociada con el ajuste del modelo, cuál fue la ecuación que se usó para ajustar el modelo, y estos serían todos los componentes de varianza asociados a la estructura que hemos definido previamente. Entonces, a la parte de la derecha vamos a encontrar las predicciones por sitio y por genotipo. Vamos a encontrar una tabla asociada, por ejemplo, con el PCA relacionado con estas predicciones del Factor Analytic. Vamos a ver el biplot, de nuevo la interpretación pues es similar como mencionaba Daniel. En este caso vemos que las correlaciones en su mayoría son positivas, pero hay un experimento que está como un poco más alejado, que sería el K08, que que está presentando como correlaciones negativas con algunos de los sitios. Entonces podríamos pensar que ese sitio o lo descartamos, ¿cierto? O simplemente pues lo podríamos dejar, es decir, porque tiene correlación positiva con algunos. Entonces, el biplot, de nuevo la interpretación como mencionaba Daniel, en este caso, mirar específicamente esos individuos donde están ubicados. Recordemos que si tenemos una correlación positiva, los genotipos que se encuentran a la derecha quiere decir que en este caso el rasgo rendimiento es porque ellos tienen o son son buenos en todas las localidades, es decir, los que están hacia la derecha. Y contrario a eso serían los que están a la izquierda, los que tendrían como un comportamiento más o menos bueno comparado con los demás. Lo que uno podría ver acá es
por ejemplo, el GYI, es decir, seleccionamos un genotipo y mirar cómo es su comportamiento en cada uno de los sitios que se tiene. Es decir, recordemos que en este caso no es necesario tener todos los genotipos en todas las localidades, pero lo que se hace en los modelos mixtos es que por medio de la estructura de varianza y covarianza se puede llegar a tener una estimación de ese efecto genotípico en un sitio que de pronto no está. Entonces, aquí podríamos explorar cada uno de los genotipos, cómo se ven en cada uno de los sitios. Y recordemos que dependiendo de la estructura de varianza y covarianza que tenemos, ¿cierto? Yo podría empezar a compararlas entre ellas. ¿Cuál es la estructura de varianza que mejor se ajusta, por ejemplo, a mis datos? Una estructura diagonal, por ejemplo, con un factor analítico. Lo que vamos a ver es que podemos ajustar o comparar estas dos estructuras y darnos cuenta que, por ejemplo, una estructura factor analytic 2 es significativa, simplemente comparada con una estructura diagonal que mencionábamos anteriormente. Entonces, simplemente si se quiere empezar a jugar comparando diferentes modelos, podemos usar estos criterios o también los criterios que mencionábamos anteriormente, que era la IC o el BIC, ¿cierto? Con el objetivo de rankear, por ejemplo, modelos o estructuras de varianza. Ya por otro lado, el Factor Analytics pues, le ofrece a uno un poco más de visualización en cuanto a, por ejemplo, mirar cuál es el porcentaje de varianza explicado por los dos componentes. En este caso es un Factor Analytic 2. Cuál es la varianza genotípica de cada uno de los sitios. Por ejemplo, aquí vemos de nuevo que esta localidad tenía una baja componente de varianza. Cuál es la varianza explicada por cada uno de los componentes y por cada uno de los sitios. Podemos ver de nuevo, esto es algo muy similar al biplot, pero ya usando los componentes estimados por el Factor Analytic, que sería entonces, por ejemplo, busquemos un genotipo y tratamos de ver dónde queda ubicado. Acá vemos, por ejemplo, esto sería por genotipos, ¿cierto? Y esto sería por localidades, es decir, estas serían las localidades más extremas, si están más juntas, pues puede que tengan más relación entre ellas. Las que están más cercanas al origen es porque de pronto tienen una varianza genotípica más pequeña, por ejemplo esta MDL08 que mencionábamos, la varianza genotípica es mucho más pequeña de ese sitio. Joan, ¿esa escala en qué unidades está? ¿Cuál, perdón? La aquí amarillo con morado, ¿en qué unidades está? ¿O es Esto lo que no explica el componente? No, en este caso, simplemente aquí yo le tengo es el blue. En este caso, el color indicaría como tal el blue. Entonces, aquí lo podemos seleccionar así. Entonces, te va a mostrar cuál es el que tiene mayor, por ejemplo, efecto estimado para ese sitio. Es decir, el blue o la estimación del rendimiento en ese sitio. En este caso acá sería la distancia, en el lado del izquierdo sería la distancia al origen. Es decir, los genotipos que están más cercanos al origen estarían indicando pues que son como más intermedios, es decir, no tienen un rendimiento muy alto ni muy bajo, ¿cierto? A través de todos los sitios. Pero entonces, por ejemplo, estos de acá serían los que están más alejados y estos estarían indicando que son mucho más extremos, estos genotipos de acá. Acá hay algo pues relacionado con la regresión latente que hay detrás de estos Factor Analytic y pues que podemos empezar a comparar genotipo por genotipo y mirar cómo es su comportamiento, es decir, por localidades, es decir, yo quiero comparar este genotipo, esta variedad con esta otra variedad y mirar, bueno, esta variedad, por ejemplo, RS09 es buena en este sitio, por ejemplo, pero entonces esta otra variedad, perdón, la G001, que es la rosada, y la G044, pues son completamente como opuestas, es decir, en esta localidad, en RS09 es muy buena, pero esta otra genotipo en esta otra localidad es muy mala. Entonces, este tipo de comparaciones uno a uno se pueden hacer aquí, es decir, de hecho, si quiero incorporar otro genotipo, se podría hacer también. Entonces, esto sería para la parte de modelos multiambientales, ya posteriormente ya puedo descargar como tal las predicciones y como tal es todo el estudio como de la interacción genotipo por ambiente que puede existir ahí. Entonces, hasta aquí no sé si hay alguna pregunta, ya vamos más o menos cerrando. Si de pronto alguno desea mencionar algo. Entonces, simplemente mencionar que esta parte de los MIT hasta aquí es usando este software que habíamos mencionado, es REML, junto con este sería como el libro que nos permite como más o menos estudiar todo lo que hay detrás de
de esas metodologías. Entonces, pues lo recomendamos fuertemente. Entonces, hasta aquí pues ya no me gustaría como hacer otra encuesta. Simplemente ya sería para finalizar. Entonces, recordemos, vamos a menti.com y luego posteriormente hacemos la introducción de este código. Entonces, simplemente es como para medir como los contenidos, como tal la percepción del curso. Recordemos que ponemos de eso, simplemente movemos la barrita, simplemente desde 1 sería baja como la calidad como tal, y hacia la derecha sería como que se considera bastante importante como los contenidos que hay en el curso. Entonces, Mientras que todo el mundo hace la encuesta, entonces tenemos una pregunta de Roberto en el chat y él pregunta si para efectos de reporte es posible editar los gráficos en Mr. Bean. Él se refiere a editar los colores, el tipo de letra, el tamaño de letra y otras características del gráfico. ok, pues hasta ahora no hemos incorporado ese tipo de ajustes adicionales, pero sí sería algo conveniente que se podría hacer, es decir, como cambiar los ejes, por ejemplo, cambiar los títulos, subtítulos si se quieren añadir. Entonces sí, yo creo que es una buena sugerencia. Eso, entonces por favor recuerden cómo ir a la votación. Entonces simplemente menti.com. Entonces eso. Muy bien, 13. Listo, muy bien. Bueno, Yo creo que sí, no sé si hay ya alguna otra pregunta, algún comentario adicional, si quieren, no sé, expresar cuál fue su opinión personal acerca del curso, los contenidos, esta modalidad digamos que no fue la más ideal, pero bueno, ahí más o menos como que nos arreglamos para que pudiéramos impartir los contenidos para todos. Entonces, si hay alguien que quiera compartir como su experiencia, si siente que el curso en verdad le ayudó a entender un poco mejor estos temas, o si hay algo que de pronto cambiaría, si hay algo que, no sé, que haría un poco diferente para mejorar, digamos, la forma en la que se imparte este curso. exacto. De igual forma es mencionar que de todas formas pues quedamos como tal en contacto en cualquier momento pues que se desee de pronto eh, empezar a, si ustedes desean analizar los datos, de pronto no sabe de pronto cómo empezar en algún momento en específico, de pronto hay algún problema que le genera Mr. Bean o simplemente, sí, alguna sugerencia o duda que se tenga respecto a la plataforma. De hecho, también el pensado es que pues, aquellas personas que no han podido de pronto instalar también la herramienta, pues de pronto que podamos brindarle soporte, pues también ya una vez finalizado el curso. Es decir, con el objetivo de que también todas las personas de pronto sí tengan como tal acceso a la aplicación, en caso de que pues estén interesados en hacer algunos de estos análisis.
Entonces tenemos 4 manos levantadas. Empecemos con Esteban, que fue la primera mano que levantó. Esteban, puedes activar tu micrófono y adelante. Sí, hola Johan, Daniel, pues primero que todo agradecerles, realmente me pareció un curso muy interesante y sirve para fortalecer muchos de estos temas. Creo que sí sería importante como buscar darle una continuidad para seguirlo reforzando y bueno, pues sí les agradecería en algún momento si de pronto puedo emitirles la consulta para ver si podemos terminar de solucionar la instalación en el computador, pues que realmente no fue posible en los de Agrosavia. Entonces, no sé qué sería, si fue las restricciones de administrador o algo así. Pero bueno, de todas maneras les agradezco mucho y pienso que sí es un conocimiento muy importante para los trabajos de investigación. ¿Aló? 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 Bueno, Aló. ¿aló? Ok. Ah, listo, Much- hermano. Muchas gracias por eso, sí, Daniel. Sí. no, muchas gracias, sí. Gracias por tu opinión. Estaremos en contacto entonces con las personas con las que no pudimos solucionar la instalación del software. Y como decía Johan, si tienen alguna pregunta, si ven que hay algo en lo que les podamos colaborar, pues con muchísimo gusto estaremos atentos. Tenemos la segunda mano levantada, que es de Rommel. Adelante, Rommel. Sí, muchas gracias, compañero. Excelente el curso. Más bien nos dejan con ganas de seguir aprendiendo y viendo otro tipo de metodología que ya está rebasando los que hacíamos en la escuela vieja, que si prueba de media, que si análisis de varianza, pero nos quedan muchas cosas por conocer de estos métodos y bueno, muy agradecido por invitarme a participar. Y no, ya me había respondido, era para saber si en el futuro cualquier duda que tuviéramos con el programa te podríamos contactar para que nos colabores con algunos análisis a nosotros aquí en Agrosavia. Eh, y bueno, lo segundo que te quería comentar, más que del curso, que me encantó realmente, es cuando tienen datos con cuando tienes muchos datos faltantes, localidades que son atípicas. Sabes muy bien que en la región de la costa los frijoles de Fasciolo vulgaris no se adaptan muy bien, principalmente por patógenos del suelo, por las altas temperaturas, el polen se vuelve inviable, entonces podemos probar cientos de materiales y se pierde el 50% o no aparecen todos en las 3 repeticiones. Y qué cosas nos sugiere para mejorar esos análisis, si nos podrías apoyar incluso muchísimo mejor o fortalecer nuestras capacidades aquí en la corporación, que ahora es que vamos a seguir haciendo cosas con esta especie, ¿no? Ok, vale, muchas gracias, Rommel, por tu opinión. Sí, entonces, como dije, estaríamos de acuerdo para ayudarlos en los temas en los que ustedes vean que podemos ayudarles. Y bueno, con respecto a lo de los datos faltantes, recientemente estuvimos dialogando con un colega de México que nos recomendaba revisar un poco la heredabilidad, no la heredabilidad de las líneas como tal en los ensayos, sino la heredabilidad de los plots. Entonces, por ejemplo, en el caso de Mr. Bean, simplemente sería ajustar que el genotipo no es digamos, la columna de genotipo, sino la columna del identificador único de los plots y ver si después de que hay tantos datos faltantes en el experimento, la heredabilidad del plot es más o menos aceptable, digamos cercano a 0,3, 0,4. Entonces digamos que eso le podría ayudar a uno. Eso es algo que apenas recientemente le estuvimos, digamos, dialogando. No hemos comprobado, digamos, cómo podría funcionar, en qué condiciones y eso, pero digamos que es apenas algo que podríamos empezar a probar. Y sí, entonces sería eso. Muchísimas gracias. Tenemos la tercera mano levantada de José Carlos Figueroa. Adelante, José Carlos. Buenos días, un saludo desde Guatemala, desde ICTA. Buenos días. La verdad que es un gusto agradecerles por el curso, bastante aprovechoso, muy bien explicado.
y felicitarlos por el esfuerzo que hicieron, y también para tomar la palabra de poder seguir en contacto. Y pues sí tuve algunos problemas con la instalación del software, entonces para ver si les podíamos dar seguimiento esa parte. Y como comentarles, pues tuve una base de datos de un ensayo de frijol de 11 líneas que se realizó, y fue bastante curioso ver porque el ensayo lo realizaron en campos de agricultores, en áreas rurales de acá de Guatemala, y lo hicieron por las limitantes del terreno. El terreno estaba totalmente en una pendiente, entonces cuando lo modelé en el Mr. Bean, cabal me modeló toda la pendiente. Entonces es bastante Qué chévere. aparte de que como lo que uno ve en campo, pues los modelos estos lo logran ver. Y fue una experiencia muy buena ver esto. Y ya pues tener bien sacada toda esta variabilidad y ver bien qué está pasando con los genotipos. Entonces, muchas gracias por el curso y esperamos poder seguir en contacto. Claro que sí, muchísimas gracias por Muchas tu gracias. opinión. Ujú. Sí, nos alegra mucho que pues ya estés utilizando la herramienta. La verdad, una de las cosas que más nos alegra es pues poder entrar en contacto con todos ustedes que vienen de toda esta región de aquí de América Latina, entonces poder aportar un poco en el trabajo que ustedes hacen para el mejoramiento de frijol o para el mejoramiento de las especies en las que trabajen, es algo que la verdad nos motiva muchísimo. Tenemos la siguiente mano levantada de Adriana Patricia. Entonces, adelante Adriana con tu Muy ponencia. buenos días para todos. Realmente es un enorme esfuerzo el que ha realizado el CIAT con la universidad. Es una plataforma extremadamente versátil. Yo diría que el límite de la plataforma está dado por el conocimiento del usuario, el conocimiento que tenga el usuario acerca de la estructura de sus datos, del comportamiento de las localidades y de las alternativas que pueden darse en la salida de la plataforma. En alguna medida, pues, queda uno es como con esa expectativa de realmente, porque no es la línea disciplinar, al menos en Agrosavia, de las 4 personas que están participando, 2 tienen su formación disciplinar en fitomejoramiento. Karina y yo la tenemos en fisiología, pero necesariamente ese hermanazgo entre la fisiología y el mejoramiento genético es una necesidad en el quehacer, pero queda uno como con ese sinsabor de no tener como esa mayor profundidad para elegir todo ese universo de alternativas que nos plantea la plataforma. Realmente cuando uno ve la calidad de la salida, sobre todo, muy fácilmente las ve ubicadas en las publicaciones que se puedan derivar de nuestros datos. Realmente es una fortaleza la salida que se le da a las gráficas, que es de muy alta calidad. Yo creería que aprendiendo a manejar un poco mejor la plataforma, podríamos estar considerando incluirla en nuestras próximas publicaciones de los resultados de Colfasi, pero tal como lo han referido mis compañeros que antecedieron la palabra, pues sí estaríamos pues interesados en empezar a revisar nuestra problemática, porque la problemática en la costa Caribe no lo he escuchado de los otros compañeros de Centroamérica, pero sí quisiera comentarles que nosotros, por lo menos en este año, tuvimos la oportunidad de poner a prueba estos genotipos bajo 2 condiciones completamente contrastantes, porque tuvimos en el primer trimestre uno de los veranos más secos, en el que en algunas de las localidades durante todo el desarrollo fenológico del cultivo no llovió. Hubo que aportarle algo de riego suplementario, pero de todas formas tratando de mantener el límite para poderlos evaluar en sequía. Y ahora en este segundo semestre tuvimos fenómeno de la niña. Entonces se presentaron todas las enfermedades posibles de sequía y de temporada, como le mencionan ustedes, y el temporal.
Entonces, eso ocasionó que se registraran datos muy atípicos, que hubiese una enorme cantidad de parcelas perdidas y nosotros ya por el análisis descriptivo no logramos pues dar solución a ese conjunto de datos. Entonces vemos acá que los métodos mixtos pueden ser una excelente alternativa, pues sin embargo necesitamos un mayor soporte para poder aprovechar esa información tan valiosa, sobre todo este año tan complejo como es 2020. Entonces quedamos así como con ganas de más. Qué chévere. Excelente, qué plataforma tan bonita. Yo realmente no había conocido otra plataforma que me ofreciera todas esas ventajas que usted nos ha mostrado aquí en MrB. Yo creería que vale la pena seguirla promoviendo y que esto sea pues un accionar rutinario. Muchísimas gracias y un abrazo para todos. Muchas gracias, Adriana. De verdad, pues la verdad eso nos motiva un poco más a seguir trabajando dentro de la herramienta, porque pues de pronto también como han notado, eso simplemente día a día estamos tratando de incorporar nuevas cosas, simplemente con la ayuda de, por ejemplo, con el feedback que nos dan, es decir, sería bueno introducir esto, sería bueno que pusiéramos esto. Entonces, día a día o continuamente estamos en ese proceso de mejora continua y pues la verdad eso también nos motiva mucho más lo que nos dices y pues simplemente también mencionar que en caso de que se necesite soporte adicional, pues simplemente vamos a estar ahí en cualquiera de las necesidades que podamos ayudarlos y soportarlos. Y muchas gracias por el comentario. Sí, muchas gracias, Adriana. Tenemos ahora la mano de José Ángel Artiga. Adelante, José Ángel, con tu comentario. Bueno, tengan todos muy buenos días. Aquí del Salvador, bueno, les saluda Aldemaro. La verdad es que estamos siendo apoyados por CENTA, ¿verdad? Para estar conectados acá. Primeramente, pues agradecerles por este curso tan importante que estoy más que seguro que apoyar bastante estos resultados de investigación. En el caso para el proyecto FASI, pienso que a pesar de que vamos a trabajar para el corredor seco, obviamente pues se nos va a presentar en todos los ambientes y localidades que evaluemos genotipos, la sequía. A lo mejor sea en unos lugares más fuerte, en otros menos, pero sin embargo se nos va a manifestar. Las altas temperaturas también es algo que sí puede variar en cada localidad y eso también podría ser la diferencia del rendimiento. Entonces, pienso yo que más adelante que vayamos recolectando estos datos, a lo mejor podríamos estar de la mano también con ustedes para, de repente, para poder ir viendo y analizando, digamos, esa información, porque en este caso que en Centroamérica nos ha llovido mucho, no se ha presentado mucho el fenómeno de la sequía, pero las temperaturas en el corredor seco sí han estado muy altas, ¿no? Entonces ese es un problema que estoy apreciando que lo vamos a seguir teniendo y quizás cada vez más prolongado y más fuerte en el corredor seco de El Salvador. Entonces, solamente eso y agradecerles mucho por tan calidad de este curso que es muy bueno para nosotros. Muchas gracias y pasen buen día a todos los colegas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por compartir tu opinión, un poco la experiencia sobre el año tan difícil que hemos tenido, pues la mayoría, especialmente, bueno, a todos los colegas de Centroamérica, con los últimos acontecimientos climáticos que han pasado por allá. Esperamos que todo ande bien por ahora. Y sí, entonces a todos de verdad les agradecemos muchísimo. Ah, bueno, parece que tenemos otra mano levantada de Roberto. Adelante, Roberto. Bueno, muchas gracias. Bueno, agradecido en principio por este curso que nos han facilitado del CIAT. Bueno, hemos podido seguir todos los cursos que han durante estos cuatro sesiones. En realidad, bueno, para
nosotros ha sido una fortaleza para efectos de aprender nuevas metodologías de análisis, ¿no? Nosotros, bueno, venimos de una escuela, como decía alguien por ahí, manejamos unas metodologías antiguas, rígidas, pero bueno, estas nuevas metodologías nos ayudan bastante a poder hacer nuevos análisis de los ensayos, básicamente, ¿no? Bueno, en realidad, bueno, venimos manejando ya R ya un par de años, pero a través de esta plataforma que funciona a base de R, bueno, nos ayuda bastante a nosotros, nos ahorra tiempo en sí de generar varios scripts para efectos de generar un análisis, ¿no? Entonces, esta plataforma ha sido bastante eficiente para poder analizar los datos en sí, ¿no? Bueno, muchas gracias por este taller que nos han facilitado. Bueno, ¿qué más le puedo decir? Además, quizás alguna sugerencia también podría ser respecto a tal vez incorporar a la plataforma alguna herramienta de repente para poder generar, por ejemplo, un croquis experimental, un plano. Bueno, de repente en R ya lo tienen generado, entiendo, por ejemplo, con la librería agrícola. De repente podría ser una herramienta que nos pueda también facilitar a nosotros. Bueno, muchas gracias. Les quedo muy agradecido, aunque como decía alguien, con un sabor no, de repente no tan, si se quiere decir, un poco nos quedamos cortos porque no pudimos instalar la plataforma en nuestras máquinas, ¿no? Pero como decía Johan, yo creo que nos van a dar un soporte adicional, entonces estamos muy agradecidos por este taller, ¿no? Bueno, un saludo desde aquí de Bolivia, Roberto desde Línea. Gracias. Ok, Roberto, muchas gracias por tu comentario y sí, como tú dices, vamos a estar ahí pues pendientes con el objetivo de que todos se puedan, pues que todos puedan instalar la plataforma. Algo que mencionas sobre los diseños, pues esa es otra plataforma en la que estamos trabajando. La verdad, pues el interés es como que podamos simplemente, dependiendo del tipo de diseño que se quiera, diagonal arrangement, un diseño optimizado, parcialmente replicado, los diseños tradicionales, otro tipo de diseños, por ejemplo, Completely Randomized Design, Randomized Complete Block Design, Latin Square, Factorial Design. Entonces estamos trabajando en esta otra plataforma y pues yo creería que cuando la tengamos lista, ya podríamos también compartirla con ustedes como tal, con el objetivo de que las randomizaciones o los experimentos en el campo sean mucho más rápidos de realizar. Es decir, una vez ya yo defina qué experimento voy a llevar a cabo, que mis variedades que voy a llevar al lote, entonces simplemente me genere un fieldbook y con esto ya simplemente sería guardarle el experimento y ya con esto, ya posteriormente lo que se haría es luego importarla dentro de Mr. Bean para hacer, por ejemplo, el análisis ya una vez recolectados los datos. Entonces sí, gracias por tu comentario. Y estaremos dándole las actualizaciones sobre el otro paquete también basado en R para la generación de los experimentos. Bueno, muy bien. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias a todos. La verdad, estamos muy agradecidos por su participación, por su interés, por sus opiniones, por sus comentarios, por sus sugerencias también. Son muy bienvenidas. Creo que eso es lo que básicamente fortalece cada día Mr. Bean, y es que es una plataforma que está completamente abierta a las necesidades específicas que tienen los usuarios. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Fue un gran gusto haber compartido con ustedes pues esto que hemos podido avanzar en el tema de análisis espaciales, análisis de experimentos en general, los MITs. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Esperamos que tengan un muy feliz día. Sí, muchas gracias para todos y pues no sé si no nos escribimos más, pues felices fiestas y feliz año nuevo para todos también. Tengan un excelente día para todos. Sí, así es. Felices fiestas. Muchas gracias, felices fiestas. Hasta luego, pásenla muy bien.